¿Qué tal, amigos? Encantados de saludarle. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a la entrevista con Jerez por la señal de Latina TV. Continuamos nuestro ciclo de la nota responsable, promoviendo y además invocando la ciudadanía positiva. Siempre nos quejamos de muchas de las cosas que fallan o faltan en una ciudad. Quizás el tema de la recolección del servicio de basura, el servicio de agua potable, el servicio del transporte público, en fin, pueden existir incluso un conjunto de carencias que a veces marcan el concepto y el desarrollo de una ciudad. Pero ¿qué pasa cuando en una ciudad, en el marco de estas carencias, también falta ciudadanía? Aquel individuo que suele dar los buenos días, que da las gracias, que pide permiso, que cede el paso, que respeta la luz del semáforo, que respeta el flechado de la vía, que respeta el paso peatonal, que dispone de manera correcta la basura, que usa de forma consciente y responsable el servicio de agua. ¿Qué pasa cuando esas cosas sí existen en una ciudad a pesar de las carencias, a pesar de las adversidades? El ambiente que connota en cualquier entidad, en cualquier municipio, en cualquier ciudad, que tenga una ciudadanía responsable, comedida, enmarcada en ese desarrollo de lo que nosotros siempre soñamos. Barquisimeto, por ejemplo, caracterizado precisamente por eso, ciudad gentil, ciudad hospitalaria, en algún momento incluso fue ciudad clínica por su microclima que se desarrollaba hasta las 10 de la mañana. En fin, teníamos y tenemos todavía la posibilidad de enmarcar esa ciudad desde lo que somos como ciudadanos. Aquello que es responsabilidad de otros probablemente faltará todavía asignaturas y tareas que deben cumplir la etapa gubernamental, las autoridades haciendo cumplir la norma, pero aquellas que corresponden a nosotros, evidentemente es una tarea nuestra. Por eso que cuando hablamos de ciudadanía, no hablamos de la multa, ni hablamos de que se aplique la ley, hablamos de su estado y su nivel de conciencia ciudadana. Es importante que usted entienda y además agregue a su conducta ese valor civil para poder decir que tenemos una ciudad bonita, respetable. Probablemente sí con muchas adversidades y muchas complicaciones, pero que no se diga que es por parte de nosotros como ciudadanos. Siempre es posible tener una ciudadanía en positivo. Y en esta parte importante de la entrevista nos vinimos a un espacio que es referente y que será siempre un referente de lo que es Lara como estado pujante, industrial, que procura en el marco de su desarrollo tener actores activos fundamentales en ese propósito de desarrollo, que es el sector industrial. Y nos hemos venido con los equipos de Latina TV a conocer y además y agradecer, por cierto, que nos hayan recibido tan gentilmente en la Cámara de Industriales del Estado Lara. Vamos a hablar con su presidente hoy en la entrevista con Jerez de Latina TV, con Gil Alberto Lemos Ferreira. ¿Cómo estás? Grato saludarte. Muchas gracias, Douglas. Bienvenidos a la Cámara de Industriales del Estado Lara. No, gracias. Encantado de tenerlos aquí. Gracias por recibirnos. Este es un referente. ¿Cuánto tiempo tiene esta edificación? Más de 45 años. ¿Sí? Esto fue una edificación hecha por el esfuerzo de algunos industriales del Estado Lara. De hecho, la placa conmemorativa de las empresas que donaron, hicieron posible esta magnífica instalación. Modestia aparte, envidia sana de muchas cámaras a nivel nacional. Fue por el apoyo de empresas emblemáticas de la época. Que están allá abajo. Tiene auditorio, tiene espacio de formación, tiene parte de oficina. Sí. A mí me encanta, sin duda. Es una locación muy completa. Excelente. Estamos ubicados en el corazón de las zonas industriales. Una de las ubicaciones, de los motivos de por qué estamos ubicados aquí es que estamos muy cerca de todas. Aquí en Barquisimeto tenemos un área de estacionamiento muy cómodo para todos nuestros visitantes y hay locales que tenemos algunos inquilinos aquí haciendo vida con nosotros y espacios dentro de la Cámara con grandes salones como el Salón Univenza para más de 300 personas, el Salón Bruno Borgoñi para un grupo más reducido de unas 50 personas y bueno, contamos con instalaciones realmente muy afines con toda la industria. ¿Cuántos agremiados tiene la Cámara? En este momento somos 113 agremiados. Ajá.
¿Todos de Lara o cubre la región? No, hay de otros municipios del estado Lara. Okay. Como es Cámara de Industriales, es empresas radicadas en el estado Lara, pero tenemos también empresas del municipio Jiménez y del municipio Iribarren, Palavecino. Gracias por recibirnos en este espacio tan bonito y tan significativo, sobre todo en los actuales momentos para el país, para el Estado. Pero vamos a conocer un poco con quién conversamos, porque tú estás vinculado a un referente industrial que es marca en la ciudad, que es el tema de la fundición. Estás vinculado desde que naciste con eso. ¿Es correcto? Es correcto. Soy tercera generación, somos una empresa de origen portugués, que el tema de los metales se origina en Portugal, en el distrito de Aveiro, en un pueblo que se llama Fermentelos, donde mi abuelo, mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá, todos nacieron ahí. Ahí comenzó realmente pues el tema del trabajo con metales, inicialmente fabricando alambiques de destilación y posteriormente haciendo algunas fundiciones de algunas piezas. En el año 54, mi padre, mi tío y mi abuelo emigran a Venezuela y comienzan en Boleíta Norte, una pequeña fundición que después, bueno, se mudó a otra ubicación en Caracas, que es la Florencia, donde está la Universidad de Santa María hoy día, y después a Barquisimeto en el año 81, 82, cuando terminó de instalarse la planta, precisamente porque Barquisimeto ofrecía y ofrece unas condiciones espectaculares para la inversión de empresas aquí. Hay un desarrollo pleno de las zonas industriales en ese momento y bueno, con muy buen tino y con mucho acierto de Caracas nos hicimos barquisimetidos y realmente fue la mejor decisión que pudimos tomar en nuestra vida, hacer vida en Barquisimeto. Se establece Fundiciones Lemos acá. ¿Recuerdas qué mercado abastecía para el comienzo? Sí, claro. Inicialmente comenzamos fabricando inclusive ruedas de carretilla en Caracas, rines de carretilla. Y después empezamos con algunas fundiciones, algunos impulsores, algunas piezas pequeñas para el sector bombas. Y después sí hubo una incursión en el sector de la CBG, de todas las empresas de la CBG. Entiéndase Alcasa, Benalún, Sidor, Bausilún, y también con la parte petrolera y los centrales azucareros, que fueron el motor de hacer de la empresa una empresa versátil que pudiera fabricar piezas de distintas aleaciones y poder apalancarse pues en diferentes mercados a nivel nacional. Hay circunstancias del ser humano que lo ubica por nacimiento, por familia, porque le tocó vivir y desarrollarse en los espacios, ¿no? A cada quien le toca. Y hay quienes dicen, bueno, y hay quienes sostienen de repente, no, yo nací porque me tocó, fue lo que viví, fue lo que aprendí. ¿Es tu caso o hay pasión, hay identificación por lo que aprendiste en tu vida? Es una mezcla porque es una empresa familiar y desde que nosotros nacimos dentro de ese ambiente de la fundición. Y es una mezcla de compromiso para poder seguir el legado y una mezcla de gusto porque es lo que empezamos a ver desde pequeños, ¿no? Entonces ha sido realmente pues una formación desde muy temprana edad y hemos venido algo creciendo pues con la empresa, ¿no? Ahorita el reto es otro, ya hay un reto importante que es mantenerse en el tiempo, claro, sobre todo en estas vicisitudes que hemos tenido en los últimos años, sobre todo en ese sector, en el sector metalmecánico, donde realmente hemos estado con muchos problemas, pero bueno, operativos y es el gran mérito. En todo caso, tu vida y el desarrollo profesional que has vinculado a lo largo de todo este tiempo ha sido precisamente con un espacio importante que ha dejado tu familia, ¿no? Que es la que marca esta edificación de Fundiciones Lemos. Hay siempre un referente sobre eso. El sector industrial, lamentablemente en Venezuela, comenzó a tener una métrica de menos a más, y ustedes han sido testigos precisamente de eso. Esa circunstancia de ir de menos a más, ¿cómo lo has vivido? Bueno, realmente el desarrollo industrial del Estado Lara, en el caso nuestro del sector metalmecánico y de fundición, sin duda alguna tuvo una época pujante, pues en los años 70, 80 y parte de los 90. Y eso nos hizo crecer, actualizarnos tecnológicamente con lo que el ramo exigía y después aprender mucho sobre todo lo que el tipo de empresa pues te pide, a nivel de normativas de calidad, a nivel de programación, a nivel de operatividad, de poder hacer realmente los procesos auditables y medibles como tal. Y eso
nos hizo crecer pues dentro de la industria como tal. Se convirtieron en referencia. Planta instalada, líneas de producción, es así. Es así, es así. Pero luego comenzaron a vivir la otra métrica, más a menos. Correcto, la segunda parte es eso, a tu pregunta, eso fue la etapa de expansión y de crecimiento, donde tuvimos que venirnos al estado Lara para poder hacer una planta más grande para poder atender a la demanda. Después vino pues toda la problemática que hemos tenido en el sector, particularmente hablo del sector metalmecánico de fundición, donde después de los años finales de los 90, principios de los 2000, hubo un decrecimiento acelerado de la operatividad de ese tipo de empresas, basado principalmente porque el gran comprador era la parte petrolera y la parte de las industrias básicas. La parte azucarera también, en buena medida, que también disminuyó mucho en todos esos años, y bueno, pero ha sido uno de los sectores que nos ha mantenido con vida. Puedo decir, sin temor a equivocarme, que ha sido el sector azucarero el que ha mantenido pues la operatividad del sector de la fundición en este caso. Ajá. La relación de esa historia con lo que ha sido el devenir del país siempre tiene muchos matices. Uno de ellos es precisamente que hemos sido muy resilientes, que hemos logrado surfear las dificultades, que nos hemos ubicado de alguna u otra manera en la sobrevivencia. Pero siempre me gustaría saber cómo se hizo, cómo se logra surfear y sobrevivir y sostener en medio de tanta adversidad que les ha tocado vivir. Creo que la frase clave es la capacidad de adaptación que tenemos nosotros ante las circunstancias. No hablo solo del sector al que pertenezco, sino hablo de todos los sectores que de alguna medida hemos estado llevando pues una situación donde todas las condiciones están en contra. La empresa y la industria se apoya en estructuras conexas y de servicios que permitan el desarrollo de la industria. Y no ha sido eso precisamente lo que ha ocurrido en Venezuela en los últimos 30 años. La forma es la forma de adaptarse, poderse achicar a nivel de industria y llevar la empresa al punto de vista operativo mínimo, poder suprimir métodos de fabricación, buscar alternativas de fabricación más económicas para poder mantener en el mercado y adaptarse a las condiciones macroeconómicas que el país realmente no ha podido ofrecer en los últimos años. Ha sido muy difícil y hemos tenido que adaptarnos a vivir con músculo propio, sobre todo en el sector al que pertenezco, con poquísima capacidad de inversión, es cierto, pero con una disciplina importante a la hora de poder, con el poco flujo de dinero que se tiene, poder de alguna manera atender las áreas neurálgicas y primordiales de la empresa para mantener la operatividad. El sector industrial tiene una historia probablemente no contada con la misma intensidad con la que se cuentan las complicaciones, las adversidades, y es pasar por los difíciles momentos de tomar decisiones, salir de personal, cerrar líneas de producción, comenzar a vivir una circunstancia que cuando era, por supuesto, en grado de opulencia o de capacidades de alta demanda se podía sostener, pero cuando ocurren cosas como las que le ha ocurrido a la economía en Venezuela, se tienen que tomar decisiones. Me gustaría, por favor, saber, desde tu experiencia, desde la vivencia, cómo fue ese proceso, teniendo en cuenta de que todavía estamos a las expectativas de que pasen cosas que dimensionen o que devuelvan un espacio importante del sector industrial al país. Hacemos una pausa, al regreso venimos con más de la entrevista con Jerez. Seguimos conversando con Gil Alberto Lemos. Te dejaba la interrogante de cómo fue ese momento, esa etapa que les tocó tomar decisiones. Desde tu experiencia, porque también les tocó a otros industriales del país, ver cómo cerraban sus líneas de producción, mermar el tema de la facturación, tomar decisiones. El mundo industrial en Venezuela tiene un proceso de enseñanza, es una escuela permanente. Los niveles de sabiduría y de crecimiento del individuo, de gente que muchas veces ni siquiera tuvo academia, pero que lograron ser todos unos expertos en desarrollo de industria, de piezas, de cosas que se hacen todavía en Venezuela. Pero bueno, conozco incluso de otra gente que vivieron con mucha tristeza y con mucho dolor
esos procesos donde se comenzó a ver la necesidad de tomar decisiones muy dolorosas. Sin duda. Decisiones dolorosas y porque también hubo un éxodo de personas importantes en lo que es el tejido humano pues dentro de la industria, ¿no? Salieron personas valiosas que fueron a buscar por un impedimento de muchas industrias de poder de alguna manera mantener nóminas en una cantidad adecuada, reducir nóminas, eso ya es un proceso doloroso. Cuando tienes que, indudablemente, ante la necesidad impetuosa de mantener operatividad y operativa la empresa, necesitas reducir el número de personas, cerrar procesos de producción y poderte redimensionar. Eso ya por sí es doloroso porque sale de gente que te pudo acompañar por una buena cantidad de años y que tienes que tomar decisiones. Ahí hay que pensar un poquito muy pragmáticamente y no se puede pensar mucho con el corazón. Lo otro es, como te decía al principio, ante la insuficiencia de una ayuda bancaria, que para mí el tema del crédito es primordial para el desarrollo y para la inversión de una empresa, es que las empresas venezolanas y las empresas de los sectores más afectados tuvimos que, primero, ante un mercado que se redujo totalmente y ante una imposibilidad de poder optar a capacidades de flujo de caja más alternativos con ayuda bancaria, tuvimos que redimensionarnos y poder atacar nada más los mercados que podíamos cumplir, no sobrecomprometernos con un mercado que no podíamos atender. Entiéndase, por ejemplo, con esto, exportación. Muchas de las empresas nosotros exportaban en los años 80, 90, pero las condiciones cambiaron y nos hacíamos realmente para nada competitivos en el exterior y tuvimos que tratar de refugiarnos en el mercado interno y de paso un mercado reducido. Entonces eso también nos obligó a salir a la calle, a visitar nuestros clientes y ofrecerles, ante una situación complicada de parte de ellos a la hora de comprar, porque la situación fue bidireccional, pues establecer mecanismos de ayuda mutua entre ese cliente constante y ese cliente tradicional y tú como proveedor. O sea, un ganar-ganar donde tú decías, bueno, vamos a ayudarnos mutuamente. Yo trato de darte lo mejor de mí en mi servicio y en mi producto y tú tratas de tener afinidad y por lo menos lealtad hacia lo que yo necesito fabricar. Y esos fueron muchos acuerdos que se hicieron con algunas empresas, de las pocas que podían abastecer un poquito el mercado, por ejemplo el que yo atiendo, y fueron claves. O sea, la lealtad y la constancia de algunos clientes a nivel nacional fueron también clave para podernos mantener. Hay todo un tutorial, todo un manual que se puede escribir de cómo atender una circunstancia tan adversa como la que se vivió. Y adicionalmente, si me permites, también el altísimo nivel de sacrificio de los dueños de las empresas, de olvidarse de la inversión, olvidarse de hasta cambiar su propio estilo de vida para poder mantener la empresa. Y yo creo que es una de las demostraciones de cariño y de compromiso más importantes que el industrial en Venezuela ha demostrado. Hablo de las empresas tradicionales que no hemos podido mantener en el tiempo. El compromiso de los propietarios de las empresas. Sin duda alguna, tenemos en la mano de obra el mayor capital que tenemos, pero también los dueños y los propietarios nos hemos llevado una buena parte de ese sacrificio y de esa garantía de poder tener las empresas operativas. ¿En algún momento llegaste a pensar o sentir que había que cerrar? Sí, claro, por supuesto, siempre pasó. Posiblemente no eran cierres definitivos, podían ser cierres temporales, pero era básicamente un blackout para volver de alguna manera meses después. Pero sin duda, eso fue algo de lo que pasó. Siempre el tema del entorno, las otras voces, salte de ahí, ponte a hacer otra cosa, camina por aquí. Siempre hay ese cúmulo de personas, muchas veces que pertenecen al círculo que por desconocimiento o por afecto suelen dar consejos de ese tipo. ¿Te vivió? ¿Te tocó vivir? Sin duda, escuchamos de todo, escuchamos de todo. ¿Nunca te llegaste, no te pusiste a pensar, güey, y si me pongo a hacer esto diferente, ¿no? No, inclusive, es que siempre de alguna manera también tuvimos que pensar en reestructuraciones dentro de la empresa. Ajá. O sea, posiblemente, en mi caso, trabajamos muchas veces todos los socios, pero en algún momento nada más la empresa podía hacerse cargo de uno solo. Ajá. Y ese quedaba ahí y los demás salíamos, apoyábamos evidentemente con trabajo ad honorem y apoyábamos la empresa desde afuera. Después, bueno, las cosas mejoran un poco, ahí
esto que le digo, lo hicieron muchísimas empresas donde se redujeron no solo a nivel de trabajadores, sino a nivel también de dirección. De dirección, para poder sostenerse. Para poder sostener la empresa. Hoy día el país tiene una especie de expectativa creada en torno a los últimos acontecimientos que se ha vivido y que estamos viviendo. ¿Cómo lo ves o cómo lo valoras en términos no del inmediatismo? Porque evidentemente estas cosas no pueden ser tratadas así, pero sí desde la perspectiva de la experiencia vivida y de cómo se proyecta la estadística, porque esto se mide mucho con resultados. ¿Hacia dónde crees que vamos? Primero hay un optimismo que creo que bien nos los merecemos. Lo que ha ocurrido en Venezuela en las últimas semanas ha creado un optimismo desde el punto de vista industrial como ente que tiene que responder ante el posible crecimiento petrolero, el interés que tienen empresas transnacionales de poder invertir en Venezuela y de crecer en un sector que permea a toda la industria. Y eso es un optimismo creo que bien merecido y que después de mucho tiempo lo tenemos que entender, recibir y sobre todo pensar de manera muy inteligente. Como un salario emocional. Exactamente. Uno puede entender posiblemente los orgullos exacerbados, los optimismos exacerbados. Bueno, cada uno mide el optimismo como quiere, con tal que eso a la persona la ponga en la disposición de dar lo mejor de sí. Claro. Entonces ya de por sí creo que el optimismo no tiene medida, lo importante es que te obligue a dar lo mejor de ti. ¿Qué estamos esperando en la industria regional y en la industria nacional? Pero básicamente hablando de la industria regional, Lara, que es lo que nos compete y por la cual luchamos todos los días. Hay un optimismo y hay una buena cantidad de empresas a nivel regional que son las llamadas a poder atender esa reestructuración, reacomodo, reparación de toda la infraestructura petrolera de Venezuela. No somos un estado petrolero, pero somos un estado con empresas que trabajan y le dan servicio a la industria petrolera. Posiblemente en aquellos sitios y lugares en Venezuela que son petroleros por sí, exista un desarrollo no solo industrial, sino también en todo lo que son los servicios, porque van a atender una población que puede aumentar y que puede estar dirigida a ese tipo de sector. En el caso de Lara, no somos ese tipo de estado, pero somos un estado con un background, una tradición de algunas empresas que son las que han subsistido en estos años que atendíamos la industria petrolera y que era una gran parte de nuestra producción anual. Y esas empresas son las primeras en ser llamadas a atender ese requerimiento y esas necesidades de la industria petrolera. Lo que estamos esperando es que esa apertura, y subrayo la palabra, permee realmente a la industria nacional. Que seamos realmente alternativa, viable, segura y confiable de esas empresas que van a venir y conjuntamente con la empresa venezolana petrolera tengan la intención de reparar y de aumentar la producción petrolera. La parte petrolera tiene muchos sectores, se habla mucho de que vamos a producir más petróleo, más barriles de petróleo, hay todo un esquema alrededor de la empresa petrolera que es la parte de refinación, por ejemplo, la parte de mejoramiento, la parte de gas, donde hay empresas en el estado Lara de tradición que estamos preparadas para poder atender esa demanda y vuelvo al punto, queremos que seamos tomados en cuenta dentro de eso. Posiblemente bajo muchos esquemas de negocio, el esquema de negocio de productos terminados a la industria petrolera o el esquema de negocio de ser fabricantes de subpartes de empresas y de marcas americanas, que también es una forma de desarrollar la industria. Particularmente si yo como un proveedor de fundición, pongo mi caso, soy el fabricante de una pieza que va a la refinería y es colocada, excelente, pero si soy también coprotagonista de una subparte que a su vez también ensambla una maquinaria con una marca extranjera, también creo que eso es lo que tenemos que siempre recalcar. De una manera o de otra queremos ser partidarios, queremos que ese aparato productivo regional se mueva. Inmediatamente cuando hay un pequeño crecimiento en estas industrias en primera línea
proveedoras de la parte petrolera, nosotros también subcontratamos otros servicios conexos que de alguna manera hacen que todo haya un crecimiento integral en toda la industria. Todo parece indicar que como que en el grado del sentido común de las cosas que van a pasar debería ser así. Sin embargo, ¿qué tiene que darse? ¿Cuáles serían las condiciones objetivas? Estamos en un terreno muy subjetivo, pero las condiciones objetivas que le permita a la industria venezolana involucrarse en esta fase del reordenamiento económico petrolero de Venezuela. Hacemos una pausa, al regreso mucho más de la entrevista con Jerez. Seguimos conversando con Gil Alberto Lemus, que nos ha concedido esta entrevista, presidente de la Cámara de Industriales del Estado Lara. ¿Hasta cuándo? Bueno, el primer periodo, 2 años hasta julio del próximo año, 2027. ¿Qué te animó a estar vinculado al gremio y además asumir, competir y ganar la presidencia del gremio? Bueno, realmente inicialmente, como te contaba fuera de cámara, hubo primero un acercamiento como suplente y después como director principal, y bueno, y se me propuso agarrar la presidencia, y después de pensarlo un poco acepté, porque creo que, bueno, aparte de que uno de repente puede comentar algunas cosas valiosas para el sector y para la ciudad, también sobre todo lo que me llama es rodearme de gente preparada. Claro. ¿Cómo te sientes cumpliendo esa misión? Bien, me siento muy bien, satisfecho hasta ahorita lo que hemos logrado. Llevar una cámara, mantener una cámara no es fácil. Hay un tema operativo que hay que sortear todos los días, es como cualquier, aunque esta es una institución sin fines de lucro, pues igual tiene un flujo de caja que hay que preservar, cuidar, que regularmente no llega. Y la responsabilidad mayor es rodearme de gente que me pueda enriquecer, y sobre todo darle al afiliado un porqué debe estar afiliado a la Cámara, un porqué real. ¿Lo viste como una posibilidad antes en tu campo industrial, vincularte al gremio y luego incluso asumir la conducción por un periodo? No, nunca. Realmente eso fue... no soy un gremialista de tradición, soy una persona hasta muy poco tiempo en relación a otros compañeros de la directiva que son personas con mucha más tradición gremialista. Pero bueno, creo que podía aportar dentro de los conocimientos industriales, como decíamos al principio de la entrevista, uno los va como que viendo desde pequeño, y sobre todo creyendo que los problemas que tenemos en nuestras industrias o dentro de nuestra industria es muy común en todas las industrias, y cuando realmente te empapas y te nutres de personas de otros ramos y otros sectores y empiezas a ver la problemática que tienen, te das cuenta que los problemas son muy comunes. Muy comunes. Eso te permite una fotografía mucho más amplia de la realidad, ¿no? Así es. Estar cerca del gremio. Así es. Y es un papel además delicado por lo que comporta para el país la voz de un representante de un gremio, lo que diga, la forma como lo diga, el tipo de propuestas o modelos de propuestas que se presenten, porque eso compromete de alguna manera la posición de una Cámara. Venezuela tiene historia, lamentablemente, de momentos que ha vivido el sector empresarial que han fijado posturas o posiciones que les han dejado consecuencias terribles, ¿no? La Cámara tiene una primera finalidad que es de influir, de poder recoger todas las necesidades del agremiado y poderlas llevar ante los organismos públicos para influir positivamente en favor de la empresa. Te dejaba la interrogante, ¿qué tiene que darse de acuerdo a la lectura de ustedes o el análisis y la interpretación de ustedes como gremio, como el del sector industrial, para que se den las condiciones objetivas de la participación directa del sector nacional en este proceso de relanzamiento de la industria petrolera, de la vinculación internacional, de todo lo que hemos venido escuchando que en teoría debe estar ocurriendo en el país en los próximos días, próximos meses? Pues ante la necesidad y ante la real intención y concreta intención de reactivar el aparato productivo petrolero del país, la empresa regional, en este caso la de Lara, tenemos que decir exactamente que estamos presentes y dónde estamos presentes, cuáles son esos servicios y esos productos que podemos ofertar y que estamos en capacidad de ofertar. Primero tiene que haber una identificación tanto del punto de vista empresarial, industrial,
como también la necesidad de procura por parte del proveedor. Una vez que esas dos fuentes de información se alinean, están las empresas listas para poder ofertar lo que realmente pueden ofrecer. Eso es importante, que no exista ningún sobreofrecimiento de lo que no se puede dar y tampoco una sobreexpectativa de lo que quieren comprar en Venezuela. Tiene que ser responsable de ambos lados. Ese crecimiento de la industria petrolera que va a permear toda la industria, la manufactura larense de servicios y de productos tiene que crecer posiblemente de una primera forma un poco más lenta. ¿Por qué lo digo? Porque mientras no se establezcan condiciones a nivel de ayuda bancaria, a nivel de flujo de caja para las empresas, tenemos que ser muy reales al decir que la empresa lleva muchos años de restricciones, de merma, de dimensionarse a escalas un poco más pequeñas y necesita un crecimiento ordenado y no tan desmesurado, porque el parque industrial no está igual que estaba hace 40 años cuando teníamos una dotación de repuestos y de servicios a la industria petrolera de aquel entonces. Entonces, el parque industrial no es el mismo, tampoco es el mismo la misma cantidad de empresas. Hay que recordar que éramos más de 14.000. ¿Cuántos somos hoy día? Un poco más de 2.000. Las mermas. Un poco más de 2.000. Claro. Entonces, no somos la misma cantidad de empresas y las empresas necesitamos un crecimiento muy ordenado, porque inicialmente tenemos que crecer con el músculo propio que el propio mercado te da, esas necesidades iniciales, y esperar a la brevedad posible un acompañamiento a nivel de otorgación de divisas, de acceso a las divisas y de ayudas bancarias serias, tanto por parte de la industria, quien pide el crédito, como quien lo otorga, para poder hacer inversiones y ponernos a tono para aumentar la productividad. O sea que, para resumir, hay dos velocidades en todo esto para mí. Hay una velocidad inicial, que es la capacidad que se tiene hoy día a músculo propio, y hay después una capacidad de crecer en base a inversiones que se pueden hacer, bien con el esfuerzo inicial o bien también con la ayuda bancaria, que es primordial en todo esto. Hemos escuchado el tema de la simplificación de procedimientos, del aspecto tributario, que toca de cerca el tema de marca directa sobre la capacidad productiva y la rentabilidad de la industria. Me imagino que ustedes tienen opinión sobre el tema de qué debe ocurrir, porque la Asamblea Nacional está discutiendo una ley de simplificación de procedimientos administrativos. Se habla incluso de una ley que pudiera armonizar en términos mucho más concretos y reales el tema tributario en el país. ¿Esto ayudaría a la industria? Por favor, al regreso. Vamos a hacer una pausa, ¿sí? Hacemos una pausa, al regreso más de la entrevista con Jerez. Continuamos con más de esta grata conversación. Dos, una al aire y una que se queda aquí con nosotros, fuera del aire. Siempre le he dicho a mis invitados que hay forma de escribir como un libro, fuera del aire. Los invitados, cuando van a cabina de radio o cuando están fuera del aire, cuentan cosas. Un día de esto voy a escribir todo lo que me cuenten, escribo el libro y me voy. No es tu caso, ¿no? Pero me ha tocado vivir la experiencia de... Le echamos pichón. Me ha tocado la experiencia de invitados que... No está prendido el micrófono, no. Aquí no pasa nada de eso. Y además agradecerte realmente lo elocuente y lo honesto que es respondiendo las consideraciones que tienes sobre el tema. Siempre hay, en medio de todas estas expectativas, que si no hay una adecuación sobre los aspectos jurídicos, el blindaje y la confianza sobre hacer inversiones, sobre la capacidad o recuperación, sobre un estamento jurídico con un blindaje óptimo, cónsono, pues estaríamos prácticamente fraguando en la nada, ¿no? Arando en el mar. ¿Qué consideraciones tienen ustedes sobre este tema? A nivel jurídico, a nivel legal, todavía hay muchas cosas por hacer. Si bien, como tú bien decías, a través de la reforma de la ley de hidrocarburos, realmente hay unas condiciones
más amigables para las empresas que quieren invertir en Venezuela, creo que era necesario para poder atraer la inversión y atraer por lo menos la atención de esas empresas como tal. A nivel interno, todavía el mismo país que tenemos es el de diciembre. A nivel de leyes y de realmente lo que nosotros consideramos a nivel de gremios, tanto regionales como gremios cúpula, el tema impositivo de impuestos fiscales y parafiscales realmente es muy alto, afecta muchísimo el flujo de caja de las empresas a través de los organismos cúpula, y nosotros lo repetimos mucho a nivel regional con las alcaldías. Necesitamos una simplificación de trámites, necesitamos una reducción, muchas veces no en el monto de los impuestos, pero sí en la periodicidad en que se cobran los impuestos, que también hacen que el flujo de caja impida tremendamente la operatividad de la empresa. Entonces creemos que a nivel legal, a nivel de leyes, todavía hay cosas que tienen que mejorarse. La alta carga impositiva a nivel regional es importante. Ahí debería haber una competencia sana entre los municipios de ver quién da mejor garantías a nivel de impuestos para atraer inversión, y queremos que Lara y todos los municipios de Lara sean realmente, que tengan un patrón comparativo mejor a otros municipios del país para que la inversión venga a Lara, pero sin duda alguna hay mucho por hacer a nivel de modificaciones en las leyes, a nivel estructural, para poderle dar a la operatividad a la empresa. No queremos que se nos regale nada, pero de alguna manera queremos tener no solo una mejora en la parte de demanda de productos, si es el caso para el tema petrolero, sino también una simplificación y una disminución en unas cargas impositivas que realmente nos hacen cuesta arriba poder operar en el día a día de la empresa. Uno de los prestigios que tiene Lara son sus zonas industriales. Siempre dentro del portafolio, cuando se habla de Lara, de la ciudad de Barquisimeto, hablamos de que tenemos zonas industriales. ¿Cuál es el estatus real que tenemos nosotros hoy día? El cuadro operativo de esas zonas industriales. Vemos calles que desaparecieron, que en algún momento fueron una calle. Vemos galpones, muchos de ellos llenos de monte, otros operativos, pero ustedes que están llevándole el pulso al gremio, ¿cuál es la realidad de las zonas industriales nuestras acá en Barquisimeto? La realidad es zonas industriales realmente bastante deterioradas, eso es la realidad. Lara se ha caracterizado toda la vida de ser un estado bien ubicado, estratégico, con unas condiciones naturales para la inversión, pero necesitamos terminar de cerrar ese ciclo de cosas óptimas en el estado de Lara a nivel de todo lo que es su parque industrial, con un mejoramiento significativo de la infraestructura de las zonas industriales. Más allá de los servicios públicos que nos afectan a nivel nacional, el tema de la vialidad en las zonas industriales tiene que mejorarse rápidamente. Tenemos que reconocer públicamente el interés y la gestión del nuevo presidente de Condivar, José Ricardo Maldonado, que desde que asumió el cargo a mediados del año pasado ha sido realmente una persona súper interesada en trabajar con las cámaras relacionadas con las zonas industriales, entiéndase Fede Cámaras Lara, CATMIL y las cámaras industriales, inclusive la cámara inmobiliaria, que tiene muchos activos ahí pues en venta, y realmente por parte de Condivar, que entendemos que con la presencia de José Ricardo pues se está ganando mucho a nivel de comunicación y ganas de hacer las cosas, y esperamos realmente que en el transcurso del 2026 haya mejoras significativas. No vamos a hablar de todas las calles de las zonas industriales, porque eso es un trabajo más a mediano y a largo plazo, pero sí de aquellas avenidas de las zonas industriales y calles que puedan dar una mejora rápidamente pues a la parte operativa de algunas empresas. Hay situaciones de las zonas industriales que sorprenden en las condiciones en las que con el tiempo han ido quedando precisamente en esas condiciones. Y en esta parte final solemos preguntar elementos que tienen que ver ya con la apreciación del individuo, y una de ellas es el valor de la vida. Cuando se nos involucra siempre en todos los proyectos, bueno, le ponemos empeño, corazón, desarrollo. Uno desde lo que a uno le gusta, a ustedes desde lo que les gusta, cada quien en lo suyo. Y por alguna razón siempre todas las personas vinculamos nuestros proyectos a un legado,
queremos dejar algo en la vida, ¿cómo le gustaría que te recuerden en la vida? Bueno, como una persona que aportó y que de alguna forma lo que encontró en su llegada, pues esté mejorado en su salida. Sí. Sí. Y en eso, a nivel gremial, lo que queremos realmente es hacer que el afiliado se sienta bien servido. Uh-huh. Es el fin principal que tengo como persona, como presidente de la Cámara de Industriales. Necesitamos que el afiliado y la empresa que no está afiliada sienta la necesidad de afiliarse. Esa afiliación viene por el ofrecimiento de servicios y de facilidades al agremiado, donde el agremiado diga vale la pena ser afiliado a la Cámara de Industriales. ¿Eres optimista con todo lo que está pasando? Totalmente optimista, totalmente optimista. Creo que Venezuela cambió, que vamos hacia una recuperación económica en curva ascendente. El grado de subida, eso va a depender mucho de factores que gravitan alrededor de todo esto, pero creo que es el comienzo de un aumento en la productividad y en el crecimiento de las zonas industriales, del gremio industrial en el estado Lara, que no va a tener retorno. Ya para finalizar, ¿qué piensas de Venezuela? ¿Cuál es tu valoración del país? Venezuela es un país ejemplo a nivel mundial. Ahí uno tiene contacto con muchas personas de otros países, sobre todo mi origen portugués, y hay una gran pregunta que hacen todo el tiempo: ¿cómo pudieron? ¿Cómo han conseguido mantenerse? ¿Cómo consiguen como país tener siempre esa sonrisa y esa buena actitud ante las cosas? Entonces eso habla muy bien del venezolano. Yo, si bien tengo sangre portuguesa, me siento más venezolano que la arepa y que el pabellón criollo. O sea, yo le doy gracias a mis padres por haber escogido Venezuela para venir a hacer su vida aquí y tener sus hijos. Y realmente el venezolano es una persona extraordinaria. El país ha demostrado a lo largo de años de mejoras, años buenos y épocas malas, el país ha demostrado que ante esas vicisitudes y todo eso adverso, el país sigue con un potencial. Venezuela sigue siendo un potencial independientemente de todas las cosas que le hayan ocurrido. Y ese potencial es gracias a su gente. Somos ejemplo a nivel mundial. La diáspora y la inmigración que hemos tenido de venezolanos a nivel mundial da un reflejo de lo que somos como país. No hay país donde haya llegado un grupo de venezolanos que esperemos que vuelvan. Muchos de ellos esperemos que vuelvan. No hay un país donde no se diga y no se hable bien del venezolano que ha hecho vida allá. A nivel, lo que nunca supimos o lo que no lo sabíamos 100%, que era la capacidad educativa de las universidades de Venezuela, se demostró con el profesionalismo y la calidad de nuestros profesionales en el exterior. Y el venezolano de a pie, que tenía un oficio o que simplemente tenía ganas de trabajar, demostró de lo que está hecho. Pudo cambiar el chip y transformar un médico en un mesonero de un restaurante, transformar un licenciado en un Uber, y valga la cuña, y eso habla muy bien de la capacidad de adaptación de los que salieron y de los que quedamos internamente. Acá. ¿Crees que hemos aprendido la lección como país? Creo que sí, sinceramente creo que sí. Creo que todos estos cambios que están viniendo en este momento lo vamos a afrontar en forma diferente. Tenemos, Douglas, una mezcla de ímpetu porque las cosas mejoren, pero también tenemos una especie de tranquilidad y calma con respecto a cómo hacer las cosas. Las personas que liderizamos empresas o liderizamos gremios tenemos esa gran función de, ante este optimismo, hacerlo a la velocidad y con la cabeza muy fría, y no dejar que pensemos un poco más allá de las cosas que están ocurriendo. Las cosas hay que hacerlas con calma, con orden, aceptar las cosas como vienen. Si hay expectativas y después la realidad es un poquito menor, aceptar de que al fin y al cabo es una mejora. Creo que hemos resultado en un país muy consciente. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Le agradezco mucho. Gracias a ti. Muchísimas Muy gracias. amable, gracias.
A ustedes, amigos, por su grata compañía y sintonía, nuestro agradecimiento eterno. Hasta la próxima entrevista con Jerez.